vidas. Siempre tenemos que darle gracias al Señor, amén, de que Él sigue mostrando en nuestras vidas su gracia y su misericordia, ¿no? Para con todas las personas sin excepción. Sabemos que hemos sido alcanzados por el Señor. Ustedes y yo podemos tener ese testimonio, ¿no? En nuestras vidas de que el Señor Jesucristo ha hecho esa obra de cambio, esta obra en la cual nadie la podía hacer, esta obra en la cual nosotros podemos saber que ya no somos los mismos de antes, ¿no? Podemos entonces estar seguros de una manera que el Señor Jesucristo pues está en nuestras vidas, ¿no? Pero aún todavía en esta tierra, en este mundo en el que estamos, todavía estamos pues con varias luchas, ¿no? Luchas constantes de nuestros pensamientos, de nuestra vida cristiana, a veces también reconociendo que aún todavía nos falta demasiado, pero siempre buscando de esa gracia de Dios, hablando con el Señor, pidiéndole perdón por nuestros pecados, amén, y restaurando esa comunión con el Señor, ¿no? Dios nos ha llamado a mantener esa comunión con nuestro Dios, a estar siempre en constante comunicación con Él. Y esa comunión es es por medio del Señor Jesucristo, pero Dios nos ha dejado algo, ¿no? Que es su palabra, para que por medio de esta palabra del Señor, ustedes y yo seamos cada día limpiados, cada día más podamos nosotros comprender qué es lo que Dios ama, ¿no? Y qué es lo que Dios aborrece. Ustedes y yo tenemos que regresar siempre a la Escritura para conocer qué es lo que ama Dios, y eso justamente lo que Dios ama y lo que Dios busca en nosotros, pues tenemos que hacerlo nosotros en nuestra vida, ¿no? Esa es la búsqueda del cristiano, ¿no? La búsqueda del cristiano es que tiene que conformarse conforme a la palabra de Dios para cada día ir creciendo en esa imagen del Señor Jesucristo. La palabra de Dios muestra, ¿no? Que el Padre es el que hace la obra en nosotros. A Él se muestra como un alfarero, recuerden ustedes, es un alfarero, barro somos en sus manos, dice, ¿no? Del Padre, y Él nos va a moldear. ¿Y cómo nos va a moldear? Conforme a la imagen de su Hijo. Y para eso, ¿qué ha dejado Dios? Su palabra, amén, su palabra para seguir buscando cada día en ella, amén, la verdad bíblica, porque hay una sola verdad, amén, hay una sola verdad en este mundo, y la Biblia, la palabra de Dios solamente habla de la verdad nada más, ¿no? La verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues es todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Él ha mencionado, amén. La verdad está en Jesucristo, como dice un pasaje en Juan capítulo 14, ¿no? Él es la verdad, pero esa verdad está plasmada en su palabra, en la palabra del Señor, amén. Por lo tanto, ustedes y yo tenemos que crecer en esa verdad bíblica. Hoy día vamos a ver el tema de la eternidad de Dios y la brevedad de la vida, la brevedad en el ser humano, la brevedad de la vida en el hombre. Y tomaremos como referencia este Salmo capítulo 90, versículos del 1 al 17. Amén. Pero antes de iniciar esta prédica y la lectura de la palabra del Señor, quisiera que me acompañen en una breve oración al Señor. Amén. Amado Padre, una vez más, dándote gracias porque tú nos sigues ayudando. Gracias, Padre Santo y Eterno, porque podemos ver, Señor, plasmadas en nuestras vidas esa gracia que tú derramaste para con nosotros. Pero al mismo tiempo también, Señor, tú nos encomendaste el poder predicar de tu palabra, Señor. Sabemos que este mensaje podemos, Señor, y tenemos que poder predicar hacia los demás. Tenemos que seguir aprendiendo de tu palabra y poder cada día, Señor, dar testimonio de que tú vives, de que tú sigues llamando y de que tú sigues derramando esa gracia y perdón de los pecados, mi Señor. Padre Santo, gracias por este momento que nos das de poder escuchar de tu palabra, de poder seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, de poder darnos ese tiempo, Señor, a todos mis hermanos que están presentes, a aquellos también que no han podido, Señor. Sabemos que también todos descansamos en esa gracia y en ese poder tuyo, mi Señor. Extiende también, Señor, para ellos, Señor, tu protección, Señor, y llénanos a todos nosotros, Señor, de esa sabiduría que necesitamos en tu palabra para cada momento, Señor, poder determinar qué es lo bueno y qué es lo que tú, Señor, amas, Padre Santo, y seguir cada día, Señor, eso que tú nos has dejado en tu palabra. Gracias, Padre, por este momento, Señor. Te pedimos, Señor, que tomes el control de este momento, Señor, y que siempre todo lo que hagamos siempre sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos todo. Amén. Y amén.
Bien, amados hermanos, iniciamos entonces este momento, ¿sí?, de la prédica. Vamos a tomar como referencia, como decíamos, el Salmo capítulo 90, versículos del 1 al 17. Y vamos a leer estos pasajes, amén. Les invito a poder leer este pasaje también en sus Biblias. Salmo 90, versículos del 1 al 17. Dice así la palabra del Señor. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrentes de aguas, como sueño, como la hierba que crece en la mañana y en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Este es un pasaje, uno de los salmos. Hemos dicho también una vez que no todos los salmos han sido escritos por David, ¿no? Aquí encontramos un salmo en el cual vemos en el título y en la parte inferior de nuestras Biblias, es un salmo de la oración de Moisés. La oración de Moisés que es introducida en los salmos. Muchos de los hermanos que conocen de repente la Biblia de Jerusalén, la Biblia netamente que usaban los judíos, este salmo, dicen en el orden cronológico, es como decir el primer salmo, ¿no? Este es un salmo en el cual es escrito por Moisés. Muchos de los hermanos que estudian también de la palabra del Señor concuerdan en que este salmo fue escrito por Moisés en el momento en el que ya van a pasar a la tierra prometida y en el momento en el cual también Moisés ha podido ver que la generación antigua no pasa a la tierra prometida, ni tampoco pasó Moisés, solamente Josué y Caleb y la nueva generación es la que pasó a la tierra prometida. De una forma, aquí Moisés está hablándonos justamente de la eternidad de Dios y de cómo el ser humano tiene una vida breve en este mundo, ¿no? Y esto lo lleva Moisés a una reflexión, y en la cual también nos va a enseñar a nosotros a reflexionar en que nuestra vida es corta en este mundo, y por lo tanto debemos aprovechar esta vida que Dios nos da para serle al Señor fiel cada día, para que en esta vida que el Señor nos ha dado podamos darle a Él toda la gloria, toda la honra, y que podamos nosotros ahora que somos cristianos, podamos nosotros reflejar esa imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Este mensaje también es para aquellos que no son cristianos, para aquellos que aún todavía andan en la propia vanidad de su mente y haciendo solamente lo que ellos piensan que es bueno. Este mensaje es para que vean y se den cuenta de que el ser humano tiene limitada su vida y por lo tanto vamos a encontrar también en este salmo qué es lo que Dios dice respecto a que mientras estamos vivos, qué es lo que debemos hacer. Esto es lo que enseña este Salmo 90. Y este Salmo 90 lo vamos a dividir
en tres partes. Vamos a dar la enseñanza en tres partes, ¿sí? Vamos a dar una primera parte de los versículos 1 al versículo 6, y en esta parte vamos a ver la eternidad de Dios y la brevedad de la vida humana. Como este pasaje del versículo 1 al versículo 6, en este salmo, habla de la eternidad de Dios y también habla de la brevedad que tiene la vida humana. En la segunda parte veremos del versículo 7 al versículo 11 y veremos cuál es la causa de la brevedad de la vida del hombre, o sea, por qué la vida del hombre, la vida en este cuerpo físico, por qué es breve, por qué tenemos un tiempo nada más de vida, ¿no? Nadie en este cuerpo va a ser eterno. En este cuerpo nunca vamos a decir voy a cumplir 500 años o 600 años. En este cuerpo encontramos en la Biblia que tenemos limitada esa vida de una manera de cantidad de años que Dios lo permite. Eso tenemos que entender muy claro. Dios es el que determina la cantidad de años y no lo hace en base a las obras del ser humano. Algunos piensan, algunas iglesias a veces lamentablemente cristianas, piensan de que si el hombre es más obediente, va a vivir más años y que si es menos obediente, vive menos años. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque Dios determina la vida del ser humano no conforme a las obras, no conforme a nuestras acciones, sino conforme a su sabiduría, conforme a lo que Él ha determinado. Y eso lo hemos visto semanas pasadas, ¿recuerdan ustedes cuando hemos visto la providencia de Dios y hemos visto el obrar de Dios? Dios todo lo que obra es en base a su sabiduría, en base a su voluntad, en base a su conocimiento, y todo eso podemos encerrarlo de una manera de decir que Dios es soberano al momento que Él actúa y cómo va a obrar en este mundo. Amén. Así que debemos desechar de nuestra mente en decir que un hombre que vive más de tantos años o más años es porque es más obediente, y si vive menos años es porque es menos desobediente. Eso no lo podemos afirmar, no lo podemos decir porque no somos jueces. El único que es juez es Dios, el único que conoce los corazones y el único que sabe los pensamientos y el único que sabe todas las cosas es solamente nuestro Dios. Amén. Él es, amados hermanos, el único y Él es el Señor. Amén. Y por lo cual nosotros debemos aprender más bien cómo es que Dios está queriendo que aprendamos de él, Señor. Amén. Entonces, veremos en este pasaje del versículo 7 al 11 la causa de la brevedad de la vida del hombre, y en la parte número 3 veremos los versículos del 12 al 17, lo que debemos hacer antes de la muerte. O sea, ¿qué debemos hacer antes de la muerte? Y eso también va a estar como un mensaje para aquellos que no son cristianos. Recuerden que siempre que predicamos la palabra del Señor, predicamos tanto a cristianos como también a aquellos que no son cristianos, aquellos que no son del Señor. Esto lo hemos hablado en muchas oportunidades, pero es bueno recordar. Estar en Cristo Jesús significa que algo ha hecho Dios en nosotros. Hay algo que la Biblia es clara cuando dice del nuevo nacimiento, es algo realizado por el poder de Dios mediante el Espíritu Santo. Y Dios nos hace, dice, nacer de nuevo, y en ese nuevo nacimiento es que entonces podemos entender y podemos conocer la verdad bíblica. Amén. Sin ese poder de Dios no podemos volver a nacer. Nadie puede entender las cosas de Dios solamente por la inteligencia humana. Nadie lo puede hacer. Ningún ser humano puede decir yo entiendo las verdades bíblicas solamente por su inteligencia o por su conocimiento o porque tenga yo varios títulos académicos o porque tenga títulos de ingeniería o médico o abogado o todas las profesiones que existen en este mundo. No es porque sé más conocimiento que puedo entender yo la palabra de Dios. La única forma de entender lo que Dios nos ha dejado, esta forma en la cual Dios se revela a nosotros y podemos ahora ser iluminados en nuestra mente, solamente es por el poder de Dios. Amén. Así es que aquí vamos a encontrar qué es lo que el Señor demanda, qué es lo que el Señor manda también a todos los hombres sin excepción. Antes de iniciar cada una de las partes de la prédica, veamos esto.
Veamos esto, Dios es eterno. Tenemos que tener claro esto, que Dios es eterno. ¿Qué significa que Dios es eterno? Es que Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda vida. O sea, Él es eterno porque en sí mismo y por sí mismo la tiene. No es que nadie se la dio. No es que Él fue engendrado o creado por alguien. Dios es en sí mismo eterno. ¿Sí? Él no ha sido creado por nadie. A Él no se le brinda poder, sino que Él es en sí el todopoderoso. ¿Amén? Él es todopoderoso en sí mismo y por sí mismo. Al mismo tiempo, también dice allí que Él es suficiente en todo. Él es suficiente, Él no necesita del ser humano. Hay muchas religiones en este mundo que dicen que Dios necesita de nuestra oración para que Él siga viviendo. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. No, Dios no necesita de nuestras oraciones. No, Él es en sí mismo y por sí mismo, aún a pesar de nuestras oraciones. Más bien, las oraciones, ¿qué es lo que refleja? La oración refleja la humildad en nosotros, de que necesitamos de Dios. Amén. Él no está necesitando que oremos para que Él siga existiendo. Eso no es cierto. Lamentablemente, hay muchas religiones en este mundo que hablan de ello. Ellos creen que si la persona ora a Dios, entonces Dios sigue existiendo. Y esa es una gran mentira. Amén. Es una gran mentira. Debemos ir aprendiendo estas verdades bíblicas. Dios posee en sí mismo y en sí mismo toda vida. Dios es suficiente en todo, en sí mismo y respecto a sí mismo. Amén. Él es autosuficiente, él no necesita del ser humano. Amén. Inclusive, él no necesita de los cristianos para predicar el evangelio. El Señor podría levantar, dice, las piedras y hacer que hablen las piedras. Amén. Y encontramos inclusive cómo el Señor, cómo hizo hablar a una asna. ¿Recuerdan ustedes? Como encontramos ahí en la Biblia, el Señor es todopoderoso para que si Él quiere, pues hace hablar a los animales y predica el Evangelio. Amén. Pero encontramos también en la Biblia que el Señor nos ha llamado y nos ha dado una orden. Ese es el mensaje, nos ha dado una orden. ¿Y cuál es esa orden? Predicar el Evangelio. Por eso es que el apóstol Pablo, él podía decir, ay de mí si no predico del Evangelio. Él hablaba sobre eso del ay de mí. ¿Por qué? Porque si no lo hace, estamos desobedeciendo directamente un mandato de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando nuestros padres terrenales nos enviaban una orden, ¿no? Y recuerdan ustedes cuando nuestro hermano menor de repente decía, mira, hermano mayor, anda y bota la basura porque mi papá dice que lo hagas. ¿Qué hacíamos nosotros? No por el niño lo hacíamos, ¿no? No porque mi hermano es menor, yo lo obedecía, sino es porque él decía, mi padre, mi papá lo está diciendo. Y por eso nosotros obedecíamos. Es lo mismo en el Señor. Dios nos ha dado esa orden, ¿sí? Esa orden para poder predicar el Evangelio, para poder anunciar el Evangelio, y es lo que el apóstol Pablo entiende. Por eso dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Amén. Entonces, Dios, amados hermanos, es eterno y es todopoderoso. Él no necesita de nosotros. Amén. Él en sí mismo existe. Él no ha sido creado. Ahora, el ser humano es creación de Dios. De hecho, tenemos que decir, porque la palabra de Dios lo dice, ya vamos a ver algunos versículos. El ser humano no es autosuficiente. El ser humano no es autosuficiente. El ser humano depende de Dios, depende del Señor. Amén. El ser humano no tiene vida física, pero esa vida física es limitada. Nuestra vida física en este cuerpo tiene un límite. Recuerden, ¿no? La cantidad de años depende de Dios. No lo sabemos. Así como Él nos ha creado, somos propiedad del Señor y Él determina la vida de todos los seres humanos, inclusive hasta de los inconversos. Dios determina la vida y la cantidad de años que van a vivir. Y después que mueren, como dice la Biblia, todos sin excepción, vamos a un juicio delante del Señor. Amén. Entonces, depende de Dios el ser humano,
no tiene el ser humano una vida física limitada, y también la Biblia dice que el ser humano está destituido de la gloria de Dios. Por eso es que podemos encontrar en el transcurso de la historia, podemos encontrar cómo el Padre, Dios, envía a su Hijo para restaurar esa vida en las personas. El Padre entonces en el tiempo envió a su Hijo. Recuerden ustedes que los apóstoles dicen en el tiempo que Dios lo determinó. En el tiempo que Dios determinó, dice, envió a su Hijo para morir por nosotros y que nuestros pecados sean lavados por la sangre de Cristo. ¿Ven? Entonces, ¿está destituido el hombre? Sí, pero quien determina también la vida del hombre para pasar ahora al reino de los cielos es Dios mismo también. Veamos algunos pasajes, amén. Veamos algunos versículos. Juan capítulo 5, miren, Juan capítulo 5, versículos del 26 al 27. Juan capítulo 5, versículos del 26 al 27. Lo tienen, creo, ¿no? A ver, miren, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, y aquí es una declaración de Cristo, ¿no? Dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Aquí encontramos entonces lo que estábamos hablando, ¿no? Dios tiene vida en sí mismo. No hay nadie que le haya dado vida al Señor, sino Él tiene vida en sí mismo. Amén. Hechos, capítulo 17. Miren, por favor. Hechos, capítulo 17. Nadie puede decir, yo doy vida al Señor, o alguien puede decir, como muchos quieren desacreditar, ¿no? Dicen, la vida de Dios o que Dios esté vivo es solamente por los cristianos. No es así. Es a pesar de los cristianos. Amén. Pero somos hijos de Dios llamados a dar testimonio de que Dios vive. Pero miren por favor en Hechos capítulo 17, versículos del 24 al 25. Dice aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿no? Cuando está en el Areópago, dirigiéndose a muchos filósofos que no son cristianos, muchos filósofos griegos, ¿no? Ellos tenían mucha sabiduría, pero ¿qué le dice aquí el apóstol? Le dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos aliento de vida y aliento y todas las cosas. Versículo 26. De una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En este pasaje encontramos claro cómo el apóstol está diciendo, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. La religión oficial en este mundo, ¿no? La religión oficial en este mundo enseñaba que Dios está solamente en las iglesias, en los templos, ¿no? En esas construcciones que ellos tenían, ¿no? Y si la construcción era mucho más grande, pues como que había, ¿no? Más exaltación y que ahí estaba habitando Dios. La gran respuesta de la Biblia es que Dios no habita, dice, en templos hechos por manos humanas. Cualquier construcción física que exista en este mundo, llámese edificios, algún lugar donde sean iglesias, como vemos en las iglesias tradicionales, ¿no? De la religión tradicional, ¿no? En la cual se muestran, ¿no? Las iglesias como grandes construcciones, ahí no es que está habitando Dios. Eso es lo que claramente encontramos aquí en la palabra del Señor. No habita en templos hechos por manos humanas. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Dios no necesita ser cargado, ¿no? Lamentablemente en este mes y en casi todos los meses del año siempre hay una celebración, ¿no? Y sale la gente en la procesión. Ahora de repente por esto de la pandemia ya no lo están haciendo,
pero aún todavía queda de repente en la mente y en el corazón de muchas personas religiosas como que Dios necesita de prenderle alguna vela, o como que Dios está presente de repente en algo de hecho de yeso, en algún cuadro, ¿no? En algo material. La respuesta bíblica es que Dios no necesita de los hombres, dice, como si Dios necesitase de algo, no necesita de ellos. Amén. Encontramos que Dios es todopoderoso. Hay un pasaje también que encontramos en la Biblia que Dios es espíritu, dice, ¿no? Entonces, no se necesita nada físico. Dios es en sí mismo, Él es eterno y Él es todopoderoso. En el Salmo 102, miren, en el Salmo 102 encontramos también otro pasaje. Salmo 102, versículo del 25 al 27. Dice en la palabra del Señor: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Aquí está hablando el salmista sobre la eternidad de Dios, que Dios es eterno, Dios ha hecho la creación, dice, pero esta creación tiene también un final. Tiene un final porque Dios dice en la Biblia que Él ha prometido nuevos cielos y nueva tierra. Ahora, ¿cómo se va a dar esos cielos y nueva tierra? También es algo que encontramos en la Biblia, pero como un misterio, ¿no? No podemos decir claramente cómo va a pasar, pero sí sabemos que es una nueva forma como Dios va a estar Él gobernando y reinando, porque Él viene, dice, por segunda vez. Así que sí encontramos que esta creación ha tenido un principio, tendrá un fin, pero el Señor la recreará nuevamente para hacerla eterna. Amén, esa es la gran promesa que ha dado los cristianos al Señor. Dice, ellos perecerán, versículo 26, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Esto es parecido a lo que encontramos en Hebreos, ¿recuerdan ustedes? Hebreos capítulo 1, ¿no? Esta es la base del Salmo 102, en este pasaje, es la base que toma el escritor de Hebreos para decir también, ¿no es cierto?, que esta creación será mudada. Miren, por favor, quisiera que lo vean también ustedes, para que veamos la unidad de la Biblia, ¿no? Veamos la unidad en que todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento está en el Nuevo Testamento, pero enseñando a través de Jesucristo. Recuerden que el capítulo 1 es muy importante de Hebreos, porque está diciendo, Dios había hablado antes, dice, de muchas maneras, ¿no? Por nuestros padres, dice, por los profetas, ¿no? Habló, pero ahora dice, ha hablado por su Hijo. O sea, ahora ha hablado por el Señor Jesucristo. Y en el capítulo 1, en el versículo 10, dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. De hecho, aquí el escritor también, ¿no?, está tomando como referencia este salmo, y este salmo está hablando de una manera poética en el sentido de decir que los años nunca acabarán, ¿no? Pero sabemos que uno de los conceptos o las definiciones de eternidad es que en la eternidad hay ausencia de años, o sea, hay ausencia del tiempo, no existe el tiempo, ¿no? Pero de una forma podemos ver cómo aquí el pasaje de la Biblia nos habla de que Dios es eterno el Señor, pero todo esto será restaurado, ¿no? Y por lo tanto tenemos que entender que la vida del ser humano en esta tierra y esta tierra tiene un tiempo límite. Y esa limitación está dada por Dios. No sabemos en qué tiempo, no sabemos cuándo va a ser, pero sí sabemos de que Dios lo ha prometido y eso es lo que tenemos esperanza ustedes y yo como cristianos. Génesis, miren capítulo 2, para ver sobre la creación del ser humano, porque hemos dicho, ¿no?, que Dios ha creado todas las cosas, en ellas también ha creado el ser humano. Capítulo 2, versículo 7, Génesis, dice, entonces, dice, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida,
y fue el hombre un ser viviente. Aquí encontramos la forma como Dios está creando al ser humano. Aquí encontramos Adán, ¿no es cierto? Todos sabemos que aquí fue Adán, ¿no? El primero. Y a partir de Adán y Eva vienen todas las generaciones, ¿no? Cuando encontramos en Génesis, ¿se acuerdan ustedes que en Hechos el apóstol Pablo dice de una sangre, de ahí todos somos lo mismo, dice? En Génesis capítulo 5, miren por favor, versículo 3, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. De hecho, aquí encontramos nosotros cómo las generaciones que vienen posteriormente, desde los hijos de Adán y desde Adán hacia adelante, todos ellos venimos de ahí, venimos de ahora sí a la imagen de Adán, en un sentido espiritual, hablando sobre el pecado que se nos es transferido, ¿no? El Señor crea a Adán y a Eva, y a partir de esas personas empiezan a venir las nuevas generaciones. Y en esas nuevas generaciones tenemos algo que viene dentro de nosotros, que es la parte de la muerte física y la parte del pecado que nos es heredado. Cuando pasamos a Romanos, miren, cuando pasamos a Romanos capítulo 5, se nos aclara esto. Romanos capítulo 5, miren por favor, Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 15. Dice el pasaje, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, aquí encontramos un hombre, dice, vamos a ver quién es ese hombre, y por el pecado la muerte, ¿miren? ¿Qué entró por el pecado? La muerte. Y hablando de qué muerte, dice luego, dice, ve, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que el pecado entró en este mundo y entonces el ser humano, dice, está en pecado y pasó a la muerte. Y ahora, la muerte en dos sentidos. La muerte espiritual, que significa la destitución de la gloria de Dios, o sea, el ser apartados de Dios, y la muerte física, hablando de este cuerpo. Ya lo vamos a ampliar un poquito más. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, el don hablando del regalo de Dios, ¿no? Porque si por la transgresión de aquel murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Y cuál es su nombre? Jesucristo. Aquí encontramos la verdad bíblica, cómo vemos que el ser humano entonces hereda la muerte. Hemos dicho, recuerdan ustedes hace un momento, que el ser humano tiene un límite de vida, ¿no? Y ese límite de vida está determinado por Dios. ¿Y por qué entonces ese límite de vida existe en el ser humano? Porque el ser humano ha pecado conforme a la transgresión de Adán. Heredamos esa transgresión, como dice aquí el pasaje. Y luego también podemos ver que aquí hay un pecado que se nos imputa a nosotros, ¿no? Dice aquí, por cuanto todos también pecaron, de la misma forma que transgredió Adán. Entonces, ese pecado nos lleva a la destitución de la gloria de Dios, o sea, que somos alejados de Dios, y al mismo tiempo somos partícipes en este cuerpo de una muerte. Pero, ¿qué dice también la Biblia? En el versículo 15. Así como hubo esa transgresión, también hay, dice, un don de Dios, un regalo de parte de Dios. Y toda ese regalo se constituye por el Señor Jesucristo. Ya veremos esa parte de cómo está entonces. Estos pasajes que hemos visto hasta el momento nos sirven como una introducción, nos sirven para ver cómo en este Salmo 90 se explica la eternidad de Dios, se explica la brevedad del ser humano, se explica cuál es la causa de la brevedad del ser humano, el punto 2 que vamos a ver, y luego
¿Qué debemos hacer entonces? En la parte 3 vamos a ver qué debemos hacer para tener esa vida y esa promesa de la vida eterna también que habla el Señor. ¿Ya? Vamos a ver entonces esto en 3 partes. Bien, pasamos entonces a la primera parte. Primera parte, la eternidad de Dios y la brevedad de la vida humana. Estos versículos del 1 al 6, miren por favor nuevamente en el Salmo, podemos dividirlas en 2 partes al mismo tiempo. Estos pasajes de los versículos del 1 al 6, miren por favor, dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Moisés es más o menos, aquí está hablando Moisés, desde si ponemos un tiempo de Abraham hasta Moisés, han pasado alrededor de unos 400 años más o menos. Han pasado desde Abraham hasta Moisés. Y aquí entonces encontramos cómo Moisés está diciendo, tú eres el mismo Dios de generación en generación. Luego dice, antes que naciesen los montes y formases, dice, la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, desde la eternidad a la eternidad está diciendo él ahí. Versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. De ese versículo 1 al versículo 3 podemos encontrar sobre la eternidad de Dios. Dios es eterno. Dios no necesita, hemos visto, del ser humano, es en sí mismo, Él es eterno. En este pasaje encontramos entonces, en la oración de Moisés, que nos enseña que todo lo que podemos ver es obra de Dios. Antes, ahora y siempre, ¿cierto? Dios sigue obrando en la creación. Bueno, Él ha creado todo, pero ¿qué sigue haciendo el Señor? ¿En qué sigue obrando? Recuerden que hemos dicho, ¿cómo podemos entender la palabra de Dios? La única manera es volviendo a nacer. ¿Y cómo volvemos a nacer espiritualmente hablando? ¿Es por obra del ser humano? ¿Es porque un hermano ora por otro y que automáticamente esa persona vuelve a nacer? No, ¿no es cierto? Nosotros oramos por los demás. Oramos por una persona, ¿no? Pero esa persona no nace de nuevo porque oramos por esa persona. Esa persona nace de nuevo porque Dios hace obra por su poder y vuelve a nacer una persona. Amén. Entonces vemos cómo Dios sigue también obrando siempre. Él sigue obrando el Señor. Amén. Él sigue también, dice la Biblia, sustentando a su creación. Dios no ha creado algo y lo ha dejado a la deriva. Él sigue teniendo el control. A eso le llamamos la providencia de Dios. Recuerdan que ustedes que vimos las semanas pasadas, ¿no? La providencia de Dios es una verdad bíblica, es una enseñanza, es una doctrina bíblica en la cual Dios sigue teniendo el control de toda la creación. Entonces Dios sigue obrando, ¿sí? Él obró antes, lo podemos ver, Él sigue haciéndolo ahora con nosotros por su gracia y misericordia, y Él lo hará de una forma constante para siempre. Amén. Inclusive vemos que más adelante tendremos nosotros esos nuevos cielos y esa nueva tierra ya reinando el Señor Jesucristo. Amén. En segundo lugar, podemos ver que la creación es una pequeña fracción en el tiempo. Es una pequeña fracción. Dios inició el tiempo en la creación y también ha determinado su fin. ¿Qué significa esto, amados hermanos, que la creación sea una fracción de tiempo? Recordemos, a veces nosotros nos quedamos solamente pensando y meditando en esta pequeña parte que estamos viviendo, ¿no? A veces nos centramos, ¿y qué será mi vida más adelante? ¿No? De repente cuando teníamos 20, 25, ¿y qué será mi vida cuando tenga 30, 35, 40? Y cuando tenemos 40, ¿qué será cuando tenga 50, 55? Y cuando tenemos 50, 55, ¿qué será de mí cuando tenga 60, 70, ¿no? Y cuando tenga 60 o 70, ¿qué será de mí? Pero a veces, en algunos casos, ya no llegamos a esa edad. Muchos a veces han muerto cristianos más antes, ¿no? Antes de llegar a una vida. O mucha gente también en conversa dice esto, ¿no? Más adelante seré cristiano. Más adelante yo me iré a una iglesia, ¿no? Y a veces las personas han muerto de repente jóvenes. Han muerto de 17, de 20, de 25, de 30, de 12 años, 15 años, 17 años, ¿no? No sabemos los momentos y el tiempo, ¿cierto? Entonces, tenemos que ver, amados hermanos, que nosotros a veces, y si estamos vivos todavía,
Nos centramos a veces solamente en el tiempo, en el momento que estamos aquí, pero no vemos que Dios nos ha prometido vida eterna en el Señor. Yo recuerdo mucho cómo un pastor hacía esta comparación, ¿no? Él en la prédica trajo una larga soga, ¿no? Una larga soga, y en una parte de la soga, en la puntita de la soga, él la pintó de color rojo, ¿no? La pintó de color rojo. Y él dijo, ¿ustedes ven la extensión de la soga? Y todos dijeron, pues sí, ¿no? Sí la vemos. Es larga la soga, ¿no? ¿Ya? Y ustedes también ven esta franja, esta pequeña franja en la punta que es de color rojo. Sí. Esta franja de color rojo, decía, es semejante, decía así, es como, ¿no? Es semejante a la vida del ser humano. Pero la promesa de Dios es toda la soga que es la vida eterna. Y a veces nos centramos y a veces nos desesperamos, decía él, solamente por esta pequeña parte de esa soga, esta parte roja de la soga. Y descuidamos todo lo demás, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Que mientras estamos vivos, decía él, mientras estamos vivos, debemos hacer todo para la vida eterna. Debemos hacer todo en obedecer lo que Dios nos manda para esa vida eterna la cual nos ha prometido el Señor. Amén. No debemos descuidar, decía, la gran promesa del Señor. Ahora, en esta franja roja que vamos a vivir aquí, el tiempo lo determina ¿quién? Lo determina el Señor. Y si lo determina Él porque ya somos sus hijos, entonces estamos en buenas manos, ¿cierto? Estamos en las buenas manos del Señor. Si sabemos en la Biblia que hay una gran promesa de Dios, que Él tiene el control de las cosas, que Él sabe qué es lo que va a hacer, entonces, amados hermanos, ustedes y yo tenemos que descansar en lo que Dios hace en nosotros. Miren por favor el versículo 4, el versículo 6. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche, hablando de la eternidad. Versículo 5. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece y en la tarde es cortada y se seca. El salmista aquí, o en la oración de Moisés, que cómo compara al ser humano. Lo está comparando como un sueño en el cual de repente es pasajero, ¿no? Tenemos el sueño y ya pasó. Es lo mismo que hace el ser humano, dice, es como sueño, como la hierba que crece en la mañana, luego habla como una hierba y dice, en la mañana florece y crece, en la tarde es cortada y luego dice y se seca. La vida del ser humano tiene un límite, ¿sí? Seamos cristianos o seamos, o de repente la gente que están sin Cristo, igualmente tienen un límite en la vida. Pero hay una gran promesa en los hijos del Señor, ¿cierto? Que es la vida eterna junto con el Señor Jesucristo. Amén. Miren por favor algunos pasajes. Veamos Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 20. Para ver las cosas del Señor, ¿no? Y cómo es eterno en su misma creación. Y miren, dice, Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Todo lo que sea de Dios se hace visible en la creación del mundo. Miren, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si esta prédica la llega a escuchar una persona sin Cristo, una persona que no es creyente, una persona que aún anda en la vanidad de su mente y en sus propias decisiones, esta persona tiene que entender que no existe ninguna excusa de decir yo no conocía de Dios, porque la misma creación está hablando que Dios existe. ¿Cómo podemos ver la perfección de todos los planetas, la perfección de este universo, la perfección de la creación del ser humano, la perfección de todas estas arterias que tenemos, todos los nervios que tenemos, los músculos, los huesos, toda esa perfección que Dios la hace desde la formación del ser humano, ¿no? Desde que es un embrión, desde que va avanzando y creciendo, todo eso, todos los científicos también pueden quedarse y se quedan, ¿no es cierto?, admirados de esta creación de Dios. Entonces el ser humano no tiene excusa, no tiene ninguna excusa en la cual él pueda decir Dios no existe.
sino que más bien lo que hacen los seres humanos, ¿qué cosa es? Es negar la existencia de Dios, porque no quieren vivir ellos dicen, queremos vivir nada más con nuestros propios pensamientos y el ser humano dará las propias soluciones a los problemas del ser humano, cuando la Biblia dice que no. Ningún problema en el ser humano, en este mundo, en la sociedad, va a ser solucionada solamente con el pensamiento del ser humano. Todo será solucionado cuando Jesucristo reine en este mundo. Por eso que Él promete venir por segunda vez y cuando existe una nueva creación. Amén. Entonces, encontramos en este pasaje la enseñanza del Señor. Si pasamos a Jeremías, también podemos seguir ampliando. Miren, Jeremías, por favor pasen a Jeremías, capítulo 10. Jeremías, capítulo 10, versículos del 12 al 13. Dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Y a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con lluvia y saca el viento de sus depósitos. ¿Qué está diciendo el Señor en la creación? En la creación dice, Él puso el orden con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. ¿Qué significa? Que Él no pidió al ser humano algún consejo, ¿no? Dios es Dios, Él es sabio y Él sabe qué es lo que hace y Él sabe cómo ha creado todas las cosas. ¿Amén? No está diciéndole al ser humano que me aconsejas tú, ni pidiendo permiso al ser humano. Él hace lo que Él desea, por lo tanto es un Dios soberano. En Hebreos capítulo 11, miren, también encontramos sobre esta creación del Señor, y es que nosotros como cristianos creemos esta creación por fe. ¿Ven? Por eso este capítulo 11, ustedes saben que habla de la fe, y dice, miren en el versículo 3, Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que no, de modo dice, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto es muy importante, este pasaje, porque con este pasaje podemos también responder a aquellos que creen en la evolución, ¿no? La gente piensa en la evolución, que todo ha ido creciendo de poco a poco con una bacteria y todo se ha ido aumentando. Es una de las formas como lo dicen, ¿no? Otros dicen que el origen de la vida se dio porque cayeron, dicen, las estrellas, polvo en la tierra, y ese polvo se empezó a convertir, dicen, en vida, ¿no? Esa es una forma como lo dicen ellos. Pero aquí encontramos en la Biblia cómo las cosas han sido creadas solamente por el poder de Dios, por su palabra. Y por eso encontramos aquí, por eso que nosotros creemos por fe. Encontramos en este pasaje que los cristianos creemos por fe de que Dios ha creado todas las cosas solamente por su palabra. Y las creó de lo que no se veía. O sea, la creación de Dios ha sido de la nada. El Señor dijo, hágase la luz. De la nada dijo, háganse los planetas. De la nada el Señor dijo, háganse esto de acá y créense esto y créense lo otro. El Señor, cuando vemos en Génesis, cada día de la creación, Dios creó de la nada. Él es el que crea las cosas de la nada. Amén, no es el ser humano. Amén, hermanos. Entonces, aquí, con este pasaje también, podemos nosotros, de una manera, hablarles a aquellos que creen en la evolución. Ahora, la evolución también es un paso de fe. Y esto quiero que me entiendan. No es una fe basada en la ciencia. Esta fe que encontramos en la Biblia es una fe basada en la palabra de Dios, ¿no? Por fe creemos de que Dios ha creado todas las cosas. Ahora, en la evolución, en la ciencia, también es una fe. ¿Por qué? Porque ellos dicen, después de 100 o 60 millones de años, 30 millones de años, ¿no? Todos mencionan esa cantidad de años, ¿no? Y díganme, ¿quién estuvo en ese momento para saber que así fue? Pues nadie, ¿no? Ahora, ¿quién de nosotros estuvo en el momento que Dios creó las cosas? También tenemos que decir que nadie, ¿no? Nadie estuvo. O sea, ningún científico estuvo en el momento que después de 30 millones de años se creó todo. Ninguno de nosotros los cristianos estuvimos en el momento que Dios creó las cosas, ¿cierto? No estuvimos ahí. Pero entonces, las dos son creídas por fe. Ustedes y yo creemos por fe de que Dios creó las cosas, porque así lo dice la Biblia,
Y los científicos también tienen esa fe basada en su ciencia y dicen, yo creo que la creación se hizo en 30 millones de años. Amén. Por eso es que tenemos que decir que nosotros, nuestra fe se basa en lo que está escrito, en lo que Dios ha dicho y dónde Dios se ha dado a conocer, dónde Dios se ha revelado en su palabra, hermanos. Amén, en su palabra. Entonces, por lo tanto, con estos pasajes estamos viendo que la creación de Dios ha sido dada, amén, y que Dios nos ha puesto en este mundo y Él nos ha creado y también ha determinado los límites, ¿no?, de nuestra habitación. Él ha determinado los límites del ser humano. Salmo 90, miren por favor ahora, Salmo 90, el versículo que hemos leído, ¿no?, de nuestro tema, el Salmo 90, el versículo del 5 al 6, que es lo que está diciendo, los arrebatas como torrentes de agua, como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece y en la tarde es cortada y se seca. ¿Qué estamos hablando con este pasaje que hemos leído? La brevedad del ser humano. Salmo 103, miren por favor, Salmo 103. Salmo 103, versículos del 15 al 16. Versículos del 15 al 16. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Como que habla que es el ser humano, como hierba, ¿no? Pasa el momento. Pedro, ¿recuerdan ustedes primera de Pedro? También el apóstol nos enseñó sobre el ser humano, qué es el ser humano, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, tomó también como referencia el pasaje bíblico del Antiguo Testamento, dice, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Ahora, y lo hermoso que dice el siguiente versículo, ¿no? El 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios permanece para siempre y siempre se seguirá anunciando a través del Evangelio, de predicar en la palabra del Señor. Eso nos lleva entonces a la segunda parte. ¿Cuál es la causa de la brevedad de la vida del hombre? Recuerdan ustedes que hemos dicho, el hombre tiene una brevedad de vida, ¿no? La cantidad de años no lo sabemos, ¿no? ¿Cuál es esa causa? Veamos los versículos del 7 al 11 para ir avanzando. Versículos del 7 al 11. Miren, por favor, versículos del 7 al 11. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Como todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros días como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todas sus fortalezas, molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Aquí en estos versículos encontramos por qué la brevedad del ser humano. Hemos mencionado algo en la introducción sobre el pecado que entró en este mundo. Pero hay algo más que añade el salmista, ¿no? Dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. ¿Quién nos conoce como somos nosotros en el interior? ¿Quién, amados hermanos? ¿Quién nos conoce? Solamente es Dios. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce qué es lo que estamos sintiendo en este momento. Él conoce la intimidad de nosotros, ¿no? Podemos engañarnos cuando vemos las imágenes, cuando nos vemos nosotros frente a frente, pero lo interior, ¿qué es lo que ustedes están pensando en este momento? ¿Qué es lo que yo estoy pensando en este momento? Todo eso, quien conoce es Dios. Y tenemos que decir que nosotros aún todavía tenemos pecado. Y que este pecado, ¿cómo entró al mundo? A causa del pecado de Adán. ¿Se acuerdan que vimos los pasajes de Romanos? Todos los hombres heredan tanto la muerte física como espiritual, porque nada escapa a los ojos de Dios. Él no se escudriña. Él es el que conoce todo de nosotros. Entonces, la brevedad de la vida del ser humano
es porque el pecado entró en este mundo. Ahora, ¿cuántos años? Este pasaje del Salmo, en el versículo 10, no está diciendo que el límite va a ser 70 o 80. No, de una manera poética está diciendo que el tiempo, ¿no? La cantidad de años no la determina el ser humano. Recuerden ustedes que hemos dicho que hay personas inconversas que tienen más de 100 años. Hay personas cristianas que han muerto a los 20 años. Y eso está en la historia de la iglesia. En muchas partes de este mundo encontramos testimonios de cristianos. Ustedes pueden revisar en cualquier página de internet alguna noticia de cristianos. Hay cristianos que han fallecido a los 15 años, a los 18 años, 20 años, ¿no? La edad es diferente, hermanos. Eso Dios es el que tiene el límite, ¿no? Y la edad determinada de cada uno. Entonces, no está determinando, recuerden, ¿no es cierto?, la edad, de que muchas religiones en realidad, ¿no? Y mucha gente religiosa a veces dice, pero el hombre que vive más tiempo es porque es más bendecido. No necesariamente, no necesariamente. Amén. No tenemos que afirmar algo, ¿sí? O porque vivió menos es porque fue menos cristiano. Tampoco, no podemos afirmar nosotros, porque quien es el juez es Dios, no nosotros, amados hermanos. Amén. Por medio de la misericordia y gracia de Dios, vivimos la cantidad de años. Miren por ahí, ¿no? Vivimos la cantidad de años que nos permite el Señor. Pero nos advierte sobre el pecado que tenemos antes de morir, ¿cierto? Todos, dice, sin excepción, recuerdan ustedes el pasaje de la Biblia que dice, todos sin excepción serán predicados, para que vean ellos el pecado que hay en nosotros, ¿no? Inclusive ustedes y yo, antes de ser cristianos, sí veíamos que había pecado nosotros. ¿Recuerdan ustedes antes cuando mentíamos, cuando de repente robábamos? En el sentido de que hace de repente, no robábamos millones de repente o bancos, pero a veces ustedes y yo nos hemos podido quedar con un lapicero que no era nuestro, ¿no? Nos quedábamos con una hoja de repente de Gillette que no era nuestro, nos quedábamos con una aguja que no era nuestra, ¿cierto? Hay muchas cosas en las cuales de repente nos hemos encontrado y no era nuestra, ¿no? Entonces, de una manera, amados hermanos, todo lo que no somos, ¿sí? Que nosotros lo que somos en nuestro interior, el pecado que está en nosotros, es porque ha sido heredado ese pecado. Amén. Y más bien, de todo ese pecado, recuerden ustedes Romanos que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren por favor Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Miren, veamos desde más adelante de Adán, qué es lo que pasa en el versículo 5. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué es lo que había dentro de cada uno de ellos? El mal. De continuo solamente eran los pensamientos para el mal, para el pecado. Salmo 53. Miren por favor, antes que el tiempo nos gane. Salmo 53, versículos del 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Este salmo es la base que toma el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. Entonces también creo que recuerdan ese pasaje, ¿no? Isaías capítulo 53, miren, el salmista entonces nos estaba diciendo de que no hay ninguno que haya buscado al Señor, no hay nadie, todos se habían corrompido. Isaías capítulo 53, miren por favor, Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pasaje es clarísimo. Todos nos habíamos descarriado, todos como ovejas, cada cual se apartó en sus propios caminos, por su camino. Mas Jehová, dice, cargó en él, hablando aquí ya de una forma profética, lo que Jesús iba a hacer, ¿no? Dios cargó todos los pecados en su Hijo, el Señor Jesucristo.
Salmos 39, por favor, nuevamente. Veamos ahora Salmos 39. Vamos a nuevamente a Salmos, pero ahora el capítulo 39. Miren en el versículo 5. He aquí, diste a mis días término corto, hablando de la brevedad del ser humano. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Miren, es completa vanidad todo hombre que vive, porque hay una brevedad, hay un tiempo, ¿no? Y una vida sin Cristo es una vida vana, es una vida en la cual no tiene propósito. Santiago capítulo 4, ¿no? Lo mismo que está hablando en los Salmos, también Santiago toma como referencia, miren, en el versículo 14, Santiago 4:14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Hablando del ser humano, ¿no? Dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Mateo capítulo 16, miren por favor, Mateo capítulo 16, versículo 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y aquí vemos cómo encontramos, ¿no? la conexión entre los versículos que van a venir. ¿Por qué? Hemos visto que el pecado entró a este mundo. Por lo tanto, cuando el pecado entró en este mundo, ¿qué pasó en el ser humano? El límite de vida tiene el ser humano. Tiene un límite de vida. Este cuerpo tiene la tendencia a morir. Va a morir físicamente. Y nuestra alma estaba destituida de la gloria de Dios. Recuerdan ustedes que esto también lo hemos visto, ¿no? Estaba destituida. Ahora, ¿qué hizo entonces Dios? Si todo ser humano está destituido de la gloria de Dios, no hay ninguno que sea bueno, no hay ninguno que busque a Dios, decía, todos se habían corrompido. ¿Qué hace entonces el Padre? El Padre envía a su Hijo para que por medio de su Hijo seamos perdonados de nuestros pecados. Y ya no solo nos quedemos en este límite del cuerpo físico, sino que pasemos a la vida eterna con Él. Todo ser humano, para pasar a la vida eterna ya con el Señor Jesucristo, es que tiene que este cuerpo morir. Este cuerpo tiene que llegar a morir y pasar a la vida eterna. Aunque aún todavía, en este momento, en este cuerpo, ya estamos participando de la vida eterna, porque recuerden, ustedes y yo, ¿qué tenemos dentro de nosotros? La presencia del Espíritu Santo. Tenemos estas grandes promesas del Señor. Entonces, estamos participando de esa divinidad de Dios. Estamos, pero todavía estamos limitados en este cuerpo. Y este cuerpo tiene que llegar a morir en un momento. ¿Sí? Sí fue a causa del pecado, es cierto, porque el pecado entró en este mundo y por lo tanto pasó la muerte a todos sin excepción, tanto la muerte física como la muerte espiritual. Amén. Y entonces aquí el Señor en este versículo 26 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esto es, amados hermanos, el gran mensaje. ¿Qué pasa si nos dedicamos todo lo que hay en este mundo, en las vanidades de este mundo, en las diversiones de este mundo, en el trabajo que hay en este mundo? Sí tenemos que trabajar, sí hay momentos también de repente de pasar con la familia alegres, pero el mensaje es que debemos equilibrar para poder también conocer las cosas de Dios. ¿Qué aprovechará el hombre, dice aquí el Señor, si ganare, dice todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hay mucha gente que dice, sí, yo puedo vivir en este mundo, de repente dando a los pobres, dando dinero, ayudando a las personas, construyendo de repente una iglesia, construyendo un hospital, y según eso, Dios me va a llevar al cielo. No hay nada que el hombre pueda dar por recompensa por su alma. No hay nada. La única es si está en Cristo Jesús o no. Jesucristo dijo, yo soy, dijo, la vida, la verdad, la vida y el camino. Recuerden ustedes, nadie llega al Padre si no es solamente por mí, dijo el Señor Jesucristo. Todo está en la obra del Señor Jesús. Eso nos lleva a la tercera y última parte del Salmo, del versículo 12 al versículo 17. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un límite en nuestra vida. Mire, por favor, el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué significa esta frase que dice a contar nuestros días?
Ustedes, hermanos, nos han preguntado si mañana de repente nos despertaremos. Yo creo que sí, ¿no? En un momento hemos pensado, ¿mañana me despertaré? ¿O llegaré hasta mañana? ¿No? No sabemos porque estamos en las manos del Señor. O sea, no lo sabemos también, ¿sí o no? Pero todos los días que despertamos, podemos decir que hay una gracia de parte de Dios. Dios nos da ese día de vida. Entonces lo que tenemos que hacer es aprovechar bien ese tiempo de vida que el Señor nos da. Miren por favor aquí el texto que hemos puesto. ¿Cuánta sabiduría de Dios nos hace falta para vivir la vida el día de hoy? ¿Cuánta sabiduría, hermanos? Tenemos que buscar más de las cosas del Señor para poder seguir aprendiendo qué es lo que Dios quiere en nosotros. El tiempo es un recurso tan precioso, muchas veces lo desperdiciamos. Muchas veces lo desperdiciamos. Cada día que nos levantamos es una extensión de la misericordia de Dios y nos brinda salvación por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos los días que tenemos adicionales en este mundo, todas son por su extensión de su gracia y la misericordia de parte de Dios. Y tenemos que entender que la vida que tenemos ahora solamente es por medio de su Hijo, del Señor Jesucristo. Amén. Debemos, amados hermanos, pedirle al Señor y clamarle, enséñanos para entender la brevedad de la vida, para que traigamos a este corazón, amados hermanos, sabiduría y conocimiento. Pero ¿cómo mi corazón va a tener sabiduría? ¿Cómo lo puedo hacer? Escudriñando cada vez más su palabra, conociendo más del Señor. Miren, por favor, Romanos, vamos a centrarnos aquí en los pasajes de Romanos, miren. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, miren. Romanos 5, versículos del 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos sido reconciliados con Dios. Versículos ahora de Romanos 5, versículos 18 al 21. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, aquí está en este pasaje, ¿qué es lo que entonces debe hacer el ser humano? Si sabemos que la vida es corta en este mundo, si sabemos que Dios ha terminado la muerte física, ¿qué es lo que debe hacer el ser humano y todo cristiano? Mire, como cristianos ya participamos de esto, pero para toda persona que no conoce al Señor, por favor, escuche este mensaje de la palabra de Dios. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Este es el llamado también que hacemos a todas las personas sin Cristo. Ven que Jesús sea tu Señor. Ven a Cristo. Ven y conócelo. Escucha su palabra. Escucha la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Él, cuando alguien viene hacia Él y viene en arrepentimiento, dice, y fe al Señor, Él no desecha a nadie. Pero ven a Cristo y vive conforme su palabra. Vive conforme la Escritura. Y lo que hemos nacido es para el Señor de nuevo, y lo que ahora sabemos que estamos en Cristo Jesús, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El versículo mismo dice, Él es nuestro Señor. ¿Y qué significa nuestro Señor? Que Él es nuestro amo, que ustedes y yo tenemos que seguir creciendo cada día más en santidad.
Miren, por favor, para ir terminando, Romanos capítulo 3, versículos 19 al 26. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Si alguien, todos nosotros somos de una manera pasados por la ley de Dios. Y en la ley de Dios, ninguno hemos sido perfectos, ninguno lo obedecemos a cabalidad. Dice entonces que esta ley encerró a todo bajo pecado, todo el mundo bajo pecado, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Miren, por las obras de la ley, nadie. Dice, será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este mensaje de ser cristiano, de venir a los pies de Cristo, es para todos sin excepción. Ningún cristiano tiene vida en Cristo Jesús o ha sido llamado por Dios porque hemos merecido algo. Nadie merece la salvación, nadie sin excepción. Todos merecíamos la muerte, todos merecíamos estar colgados en una cruz como Jesús, pero Dios por su gracia y por su misericordia nos ha llamado. Por eso dice aquí el pasaje del versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El versículo 22 decía que no hay diferencia, no hay diferencia. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está, como dice el versículo 27, dónde está pues la jactancia? La jactancia queda excluida. Dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Dice, por la ley de la fe. Amén. Somos entonces, amados hermanos, justificados solamente por gracia delante del Señor. Amén. Por medio del Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos que ver cómo todos, sin excepción, debemos entender, amados hermanos, en este salmo, que Dios ha creado todas las cosas, que Dios también ha creado el ser humano, pero el pecado entró en este mundo, y en este mundo, cuando entró el pecado en nosotros, pues nos da un tiempo de vida, pero en ese tiempo de vida que Dios nos da, debemos aprovechar todo el tiempo para la gloria del Señor. Terminamos entonces con esta conclusión. Y esto tenemos que llevarlo ahora a Jesucristo. Jesucristo es el Salvador de nuestra alma. Totalmente tenemos que decir que sí. Ya tenemos la vida eterna por medio del Señor. Jesucristo es el Señor, es nuestro amo. Eso significa que Él sea el Señor. Por tanto, debemos servirle y seguir creciendo en la santidad del Señor. Jesucristo es quien intercede por nosotros. Reconocemos que tenemos pecado y debemos arrepentirnos, hermanos. Dice también en la palabra de Dios, ¿no? En que si alguno dice tiene pecado, y todos tenemos pecado, dice, pues tenemos que venir ante el Señor, confesar nuestros pecados en oración, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cómo podemos concluir con Marcos capítulo 1? También un llamado para todas las personas que no son cristianas. Miren, con Marcos capítulo 1 podemos concluir en este pasaje y en este tema que hemos leído. Marcos capítulo 1, versículo del 14 al 15. Después dice que Juan fue encarcelado. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Este es el llamado del Señor. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Igualmente también se impacta en nosotros, los cristianos. ¿Por qué? Porque ustedes y yo como cristianos, todos los cristianos no somos perfectos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Arrepiéntete y sigue creyendo en el evangelio. Porque el evangelio es nuestra fuente de vida.
porque en el Evangelio encontramos nosotros una forma como somos edificados espiritualmente, seguimos creciendo y podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Y en las personas que no son cristianas, pues arrepiéntete de tus pecados, cree en el Evangelio y sigue buscando cada día más al Señor Jesucristo. Ese es el llamado que hacemos a todos sin excepción. Ven a Cristo Jesús, escucha su palabra, arrepiéntete, Dios te bendiga, serían las palabras para cerrar este mensaje de la palabra de Dios. Amén. Hasta aquí ha sido, amados hermanos, el mensaje de la palabra del Señor. Quisiera también que me acompañen en un momento de oración para poder cerrar la prédica. Amado Padre, una vez más, dándote gracias, Señor, porque tú sigues extendiendo tu gracia y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, a poder examinarnos. Ayúdanos, Padre, a poder saber, Señor, que aún todavía te estamos fallando, que de repente, Señor, desperdiciamos el tiempo que tú nos puedes dar de vida, Señor. Pero al mismo tiempo también, Señor, ayúdanos a ordenarnos. Ayúdanos, Señor, a poder ordenar nuestra vida, Señor, de poder siempre equilibrar, Señor, con los quehaceres en este mundo, con el trabajo que tenemos que hacer, Señor, con atención también a la familia, pero que siempre, Señor, todo sea para darte a ti la gloria, la honra y la alabanza, mi Señor. Ayúdanos a conocer cada día más tu palabra, Señor, y que sea tu palabra, Señor, esa fuente que tenemos para seguir avanzando, Señor. Cuida a todos mis hermanos que están pasando alguna enfermedad, Señor. A mi pastor justo, Señor, sigue restaurándolo. Amado Padre, sigue tú haciendo, Señor, la obra en él, porque descansamos, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Descansamos en que tu providencia, Señor, es perfecta y tú sabes, Señor, qué es lo que haces en cada uno de nosotros. También, Señor, ayuda a todos los familiares, Señor, de aquellos hermanos que están pasando, Señor, enfermedades, pruebas, tribulaciones, porque también la familia también se afecta, Señor. Y extiende, Señor, tu gracia, Señor. Ayúdenos, Padre, a que estas palabras puedan llegar a todas las personas y puedan proceder a ese arrepentimiento, Señor. Ayúdenos, Padre Santo y Eterno, porque solamente descansamos, Señor, en que tú, Señor, eres un Dios todopoderoso y eres un Dios que conoces todas las cosas, amado Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Bien, amados hermanos, esa ha sido la parte de la prédica. Ahora voy a activar la parte ya de los micrófonos. Amén. Vamos aquí a poder activar los micrófonos, amados hermanos. Amén. Para también saludarnos.